Shalom Aleichem, que la paz sea con ustedes. Bienvenidos a una nueva parte de la serie de investigación bíblica El Elohim de Israel entre el Tanaj y el Brit Hadashah. Estamos en el cuarto audio, donde vamos a presentar la tercera parte de textos comparados, comparando el Tanaj con el Brit Hadashah, a fin de conocer la identidad de quién es el Elohim de Israel. ¿Vale? Por favor, tengan en cuenta que no es lo mismo hablar del Elohim de Israel que hablar del Padre del Elohim de Israel. ¿Vale? Siempre tengo que recalcar, hacer este énfasis, porque a menudo se confunde al Padre de Yeshua con Yeshua. ¿Vale? Siempre y cuando hablamos del Elohim de Israel, vamos a hablar sobre Yeshua. Y siempre y cuando hablamos del plan de redención, aquí sí tenemos que hablar de dos personas, de un padre y de su hijo, que tiene un hijo, ¿vale? Es un detalle bastante importante que los lectores, los que escuchan este mensaje, los que escuchan cualquiera de estas presentaciones, de estas partes de textos comparados, tengan en cuenta escuchar la primera parte, que es introducción. ¿Vale? La primera parte de esta serie tiene el título Introducción. Ya con la segunda parte empieza el número 1, 2, 3, 4 de esta serie de textos comparados. Hacemos una memoria un poquito. La primera parte de textos comparados fue, hemos hablado sobre quién es el Aleph Tav, quien desde el principio, desde Génesis, se presentó como Elohim Et, ¿no? El Elohim Aleph Tav, quien hizo el cielo y la tierra. Y a continuación, la segunda parte, hemos presentado quién es el creador, ¿vale? Quién es el Boreolam, el creador de la tierra y del cielo, lo que nosotros vemos en la tierra donde vivimos y llamamos tierra y cielo, ¿no? Este planeta donde todos habitamos. Más allá hablamos de la creación aquí, porque no sabemos lo que hay más allá. Nadie salió más allá, entonces nos limitamos a lo que es revelado. Las cosas reveladas son para nosotros, para nuestra descendencia, y todas estas revelaciones que Elohim nos los dejó escritas en el libro de las Escrituras, en el Tanaj, en el Brit Hadashah, es la herencia que nosotros tenemos y lo que pasamos a nuestra descendencia, ¿vale? En la suma de la palabra de las Escrituras, tanto en el Tanaj y en el Brit Hadashah, está la verdad. Entonces, tratemos de limitarnos a lo que tenemos revelado. Lo que no está revelado, lo que está más allá de la tierra, no sabemos, no conocemos, y no es sabio sacar conclusiones, tratar de dar interpretaciones sobre lo que está más allá. Cuando compartimos las Escrituras hablamos de lo que nosotros tenemos revelado, y por lo menos ese servidor no usa otros libros ni otras fuentes fuera del Tanaj y el Brit Hadashah. Por lo tanto nos limitamos a lo que ella comparte, esos escritos comparte. Sea que el Ruach del Elohim de Israel es la oración que es mi anhelo, mi deseo y mi oración, que esté con cada uno de ustedes que escucharán este mensaje, que escucharán esta serie, estas presentaciones y otras que hemos compartido hasta el momento, que el Ruach de discernimiento, el Ruach de la verdad, la guía maestra que guía en toda la verdad, esté con cada uno de ustedes, el Espíritu de Yeshua, el Espíritu del Mashiach, el Ruach HaKadosh, que les dé disponibilidad del alma y de la mente y deseo de escudriñar las Escrituras, sobre todo, porque es bueno escuchar, pero también la bendición. No olvidemos que hay bendición para el que escucha, para el que lee, y esa es aquí una gran forma de identificar a los verdaderos Yehudim, como los que estaban en Berea, y Shaul pues los exaltó, ¿no? Porque tenía un corazón distinto, diferente, y es así el deseo que todos tenemos, y es mi deseo para ustedes que tenga este espíritu de escudriñar, de investigar, de leer si es o no es así lo que se les comparten, ¿vale? Cualquier cosa, estamos abiertos a corregir, a cambiar, a aprender, a desaprender, ya que todos venimos con el deseo de recuperar lo que es nuestra herencia, lo que es nuestra
el testimonio, la fe que ha sido encomendada una vez para siempre a los santos. Pues como ésta se ha perdido a lo largo del tiempo, es nuestro deber buscar regresar a estas raíces. Que el Ruaj nos ayude a todos a recuperar lo que nos pertenece. Vamos a continuar edificando sobre lo que hemos hablado en estas primeras dos partes, más la introducción, ¿vale? La primera parte sobre el Aleph Tav, quién es el Elohim Aleph Tav, y vimos por qué tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah se describe a Yeshua. Bien, vimos tanto en el Tanaj y en el Brit Hadashah que el creador de la tierra y del cielo, quien dijo yo soy el Aleph Tav, es también en el Brit Hadashah, también como en el Tanaj se le aplica a Yeshua. Sobre eso vamos a edificar con la tercera parte que comúnmente, y le voy a explicar por qué digo eso, es traducido como el gran yo soy, ¿vale? La mayoría están acostumbrados a estas palabras identificadas tanto en el Tanaj, bueno, en lo que se llama Antiguo Testamento y lo que se llama el Nuevo Testamento, ¿vale? Ojo con estas expresiones, ¿vale? Porque es la forma como está el mundo acostumbrado. Todos hemos venido acostumbrándonos y es lo que conocemos y muchos damos por sentado que eso es así. Vale, entonces la tercera parte, el título de la tercera parte es el gran yo soy. Correctamente es lo que vamos a presentar en esta ocasión, es el gran seré, ¿vale? Del verbo en hebreo ejiej. ¿Vale? El gran seré, no el gran yo soy. Pero, como hemos dicho, estamos acostumbrados y todo el mundo entiende cuando lee Antiguo Testamento. Ya hay muy pocas personas y van creciendo, eso es una bendición. La gente que conoce que el Tanaj fue mal llamado Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento, de hecho, no existe un Nuevo Testamento, sino que es el pacto o la alianza renovada, restaurada, que en hebreo significa Brit Hadashah. ¿Vale? Entonces, vemos tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, vamos a comparar textos entre sí para ver que el gran seré, ¿vale? Quien es conocido comúnmente como por las traducciones en griego yo soy, ¿vale? Está hablando sobre el mismo ser, sobre la persona de Yeshua. De hecho, esa consistencia que tenían los primeros creyentes en el Mashiach, que Yeshua era el Elohim revelado en el Tanaj, quien vino a su pueblo Israel, no arrancó de su especulación personal, sino del recuerdo de las propias enseñanzas de Yeshua. Quizá una de las afirmaciones más categóricas del Mashiach al respecto fue la de apropiarse a la denominación, ¿vale? Si lo digo bien, con la que Elohim en el Tanaj se presentó ante Moisés cuando le encomendó su misión de librar a Israel de la esclavitud de Egipto. Vamos examinando directamente el texto. Éxodo capítulo 3, verso 13 y verso 14. Moshe dijo a Elohim: mira, cuando yo me presenté delante de los hijos de Israel y diga a ellos, el Elohim de sus padres me ha mandado a ustedes, y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué es lo que les diré? ¿Vale? Esa es una pregunta directa, aunque en otros audios los hemos tratado de explicar. Es aquí donde Elohim de Israel mostró su nombre. ¿Vale? ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Moisés. Y Elohim contestó en el verso 14. Elohim dijo a Moisés: Ejiej Asher Ejiej. ¿Vale? Todas las ediciones cristianas del texto griego han traducido yo soy. El texto correcto es seré el que seré. Elohim dijo a Moisés. Moisés preguntó: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué diré al pueblo cuando ellos me preguntarán? Y Elohim dijo a Moisés: Ejiej Asher Ejiej es el texto en el hebreo que literalmente se traduce seré el que seré. ¿Vale? Es una traducción equivocada, yo soy. Y añadió: aquí está lo que decir a los hijos de Israel. Ejiej, es decir, seré,
me ha enviado a ustedes. Hago una corta paréntesis aquí. Tenemos a vuestra disposición, tanto por escrito, en PDF como en audio, en video audio, dos presentaciones. Bueno, creo que en PDF es uno solo, pero en audios hay dos partes. Le pueden encontrar en nuestro canal de YouTube en Defensa de la Verdad. Dos partes que se llaman Ani Omed, es decir, estaré con ustedes. Es bueno que escuchéis, si no tenéis claro este concepto de por qué Ejiej no se traduce con yo soy, como se suele traducir del texto griego, porque Ejiej no significa yo soy. Para yo soy son otras palabras en hebreo. Ani Omed, de aquí estaré, yo estaré, o Anoji, yo mismo estaré con ustedes, ¿no? Eso así debería decir Elohim, Ani o Anoji, pero él no dijo así, dijo Ejiej, ¿vale? Les invito a que escuchen estas dos partes, Ani Omed, porque se explica mucho más coherente y más claro el nombre del Elohim de Israel. No vamos a detenernos mucho, pero vamos en esta ocasión a hacer otro breve paréntesis para mencionar, para hablar respecto a los textos comparados con el Brit Hadashah sobre esta misma cita. Vamos a explicar un poquito, aunque la explicación más completa está en el audio que les indiqué o en el PDF que los indiqué. Los que no lo tienen pueden siempre solicitarlo dejando un mensaje o conectarse a través del número de teléfono que pueden tener a lo largo del vídeo en la pantalla. Elohim dijo a Moisés, Ejiej asher Ejiej, seré el que seré. Ejiej me ha enviado a ustedes. Seré. ¿Quién es seré? La respuesta es sencilla. El mismo quien fue es quien seré. ¿Y quién fue? El Elohim de sus padres. No. ¿Quién seré? La respuesta está en el verso 16. Así les hablarás a los israelitas. ¿Vale? A un mensaje entendemos que es un mensaje dirigido especialmente a una cierta nación. Así les hablarás a los israelitas. El Elohim de sus padres. Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob me ha enviado a ustedes, ¿vale? A los israelitas, no al mundo. Es relevante este dicho. Es bueno que se tenga en cuenta con una pieza de puzzle para que se entienda también por qué Yeshua vino a los suyos y no vino al mundo. Tengan en cuenta el detalle. ¿Quién es el que seré? Pues obviamente en el verso 16 se describe quién es el Elohim de sus padres. ¿Vale? El Elohim de sus padres es quien fue y él se manifestó a Moisés. Fue es el verbo pasado. En el hebreo está la palabra hayaj, un verbo de tiempo que nos hace mirar hacia el pasado para ver cómo el Elohim de nuestros padres ha conducido a ellos en los tiempos de antaño a fin de no preocuparnos por el presente y menos por el futuro. Hay un lema un dicho dentro del pueblo de Israel y dice al respecto, hasta aquí Elohim estuvo con nosotros, por lo tanto no tenemos por qué temer al futuro. Es una forma de andar del pueblo de Israel siempre con la espalda hacia el futuro, con la cara hacia el pasado, mirando cómo nos guió Elohim hasta ahora. Es decir, miramos en el verbo hayaj, en el verbo pasado, ¿no? Con la espalda hacia el futuro, mirando cómo Él nos ha guiado hasta ahora. ¿Quién? El Elohim que fue. ¿Quién fue? El Elohim de nuestros padres es quien estuvo en el pasado. Por lo tanto, no nos preocupamos de qué será, porque vemos que hasta aquí Él nos ha guiado. Este verbo ha sido incorporado dentro del apelativo, ¿vale? El acróstico de las 4 consonantes de la Yod, la Hei, la Vav y la Hei. ¿Vale? Un acróstico que nosotros usamos para describir al ser, quien es el Elohim de nuestros padres y nuestro Elohim. Hayaj está presentado por la letra Hei dentro de las 4 consonantes, Yod, Hei, Vav, Hei. ¿Vale?
El verbo hayah es el verbo pasado que está incorporado dentro de este acróstico de 4 letras, la yod, la hei, la vav y la hei. ¿Quién fue? Pues la respuesta también es el que será. ¿Quién se manifestó? A Moisés. ¿Cuál es tu nombre? Ejiej Asher Ejiej. Me ha enviado a ustedes. ¿Quién? El Elohim de sus padres. ¿Quién fue? Pues también el que fue es el que será. Y este apelativo será abarca una profecía que nos dirige, por un lado, a los días cuando Él iba a venir a andar entre los suyos, un evento que ya es pasado para nosotros, pero a un futuro, era un futuro para la generación de los días después de Moisés, porque ellos tenían todavía la esperanza en la venida del Mashiach. Para nosotros eso ya es pasado y por eso lo vemos en forma pasada, pero desde los días de Moisés está indicando el futuro, será. Y por lo tanto nos indica hasta nuestros días cuando Él nos librará también de por donde estaremos esparcidos, reuniéndonos en una misma nación una vez más para siempre jamás. Así que desde nuestro punto de vista también será, quien fue el Elohim de nuestro Padre, es el que será para nosotros, ¿vale? Desde los días de Moisés será indicando hacia el Mashiach, cuando Él iba a venir. Pero para nosotros, desde nuestro tiempo, será porque nosotros esperamos que nos rescate, que nos reúna, que nos restaure, que nos redime también y nos restaure como nación en nuestra propia tierra. No solamente que estemos redimidos en el espíritu, librados en cuanto a conocimiento y libres de un falso culto, una falsa deidad, una falsa religión dentro de un pueblo donde no pertenecemos. No, necesitamos una restauración completamente, incluso física. Será eso un verbo futuro, y el Elohim de nuestros padres será para nosotros el mismo que a Él como en el pasado. Basta mirar cómo Él los cuidó a nuestros padres en el pasado para saber cómo nos cuidará a nosotros. Será ese el verbo futuro, Ijiej, en el hebreo. Y ha sido incorporado dentro del apelativo, es decir, el acróstico de 4 letras, la Yod Hei Vav Hei, como la primera consonante a través de la letra Yod, ¿vale? Yod Hei Vav Hei. El Yod es el verbo Ijiej, ¿vale? Que significa será. La Hei del verbo Hayah, quien fue. ¿Y quién será? Pues otra vez damos vuelta, ¿no? Es como un círculo, ¿no? Un bucle. ¿Quién será? Pues el que fue. No vendrá un tercero para nosotros. No enviará a un segundo, a uno de segunda mano, sino que él mismo, como prometió, que estará con los suyos hasta el fin de los días, como vemos en Mateo 28, verso 20, y en Juan 16, donde tuvimos una presentación también sobre el Consolador prometido. No es que Él enviará a otro Menahem, a otro Consolador, a otro Paracletos, a otro un dicho Espíritu Santo, el tercero, sino que Él mismo, en su propia naturaleza, es Espíritu y como Espíritu estará con todos. ¿Quién será? ¿Quién fue? Él mismo estará, ¿no? Con los suyos, como Él dijo a los discípulos antes de marcharse con su Padre, pues dejó esta palabra a los discípulos que volverá, estará con ellos hasta el fin de los días y obviamente con nosotros, ¿no? Porque ¿a qué nos sirve leer del pasado cuando nosotros vivimos el presente? Esa es la parte más interesante. Esto nos lleva a entender por qué el hebreo casi no usa el verbo presente, jové, ¿vale? El verbo presente en hebreo es la palabra jové. Porque el Elohim viviente estará en el futuro, es decir, Ijiej será, tal como estuvo en el pasado, es decir, Hayah, quien fue, el verbo pasado, porque Él no está en el tiempo. Por esa razón, Él está siempre en el presente para cada generación que transcurre por el tiempo. Recordando una parte anterior de esta serie,
de textos comparados, donde el Elohim viviente se presentó como el primero y el último, o como el Aleph y la Tav, Aleph Betav, al ser atemporal, es irrelevante hacer uso del tiempo presente para describir al Elohim de Israel, y como él ya está presente, estudiamos el pasado y revelamos el futuro. Primero, para saber cómo él obró en el pasado y así saber qué hará en breve para nosotros en el presente y qué hará en el futuro, ya que podemos saber más allá de nuestro tiempo hasta el fin de los 1000 años, cuando se completa el plan de redención. Recuerden, las cosas reveladas son para nosotros y esa es nuestra herencia. Y estas cosas reveladas las tenemos ¿dónde? En la suma de tu palabra. ¿Vale? Esta es la verdad que nosotros tenemos. Es nuestro deber indagarla y estudiarla para conocerla. Y una vez que la conozcamos, pues compartirlas. Es el verbo presente. Jové en el hebreo. ¿Vale? El verbo presente del tiempo presente está, ¿no? En hebreo está el verbo jové. El verbo presente también abarca una descripción del ser viviente y esta revelación ha sido también incorporada dentro del apelativo, este acróstico de 4 letras, la yod, la hei, la vav y la hei, indicado por la última consonante hei. ¿Vale? El último hei es el verbo jové. Prácticamente estas 4 letras, ¿vale?, es la suma de los 3 verbos, futuro, pasado y presente. Será, quién fue y quién es. Es lo que describe, lo que abarcan las 4 consonantes de acróstico, que es una forma abreviada de expresar o que incorpora en sí misma la esencia o la forma, la descripción, lo que nosotros podemos presentar sobre el ser viviente, sobre el Elohim de nuestros padres. Ojo, que no es un nombre, ¿vale? Las 4 letras no es un nombre, sino expresa la identidad resumida en estos 4 consonantes, en este acróstico de 4 letras. ¿Con quién fue el que será? El mismo Elohim, quien estaba con Abraham, Isaac y Jacob, como pueden ver en verso 15 de Génesis, de Éxodo capítulo 3, es y será con los que estaban en aquel mismo instante en la generación de Moisés, y estará con toda descendencia de aquel mismo pueblo para siempre jamás. Ahora, mirando desde nuestra perspectiva la historia relatada en el libro de Éxodo, leeremos desde nuestro tiempo presente. ¿Con quién fue en el pasado? Es decir, desde nuestro punto de vista, ¿con quién fue? Pues en el contexto citado observamos que estaba, ¿vale? Estaba, ya es el tiempo pasado desde nuestra perspectiva. Estaba con Moisés y estaba con el pueblo de Israel. ¿Con quién más fue? Con los que estaba en la tierra de Judea en los días de su andar, cuando él se presentó en medio de su pueblo, en Juan 1, verso 11. ¿Vale? ¿Con quién fue el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob desde nuestra perspectiva? Pues estuvo con los discípulos hace 2000 años en la tierra de Judea, en medio de su pueblo. Para nosotros es un hecho pasado, pero estaba en el presente para la generación hebrea en los días de Yeshua. ¿Con quién será el que estuvo junto a los patriarcas y todos los hebreos? Pues él estará con los 12 tribus de Israel cuando los librará de su exilio y estará para siempre jamás con ellos, según las profecías indican y según nuestra esperanza. El texto de Génesis 3. A ver, cuando digo esperanza, una breve paréntesis que no se malinterpreta. No es que nosotros anhelamos, quizás eso se cumplirá, más vale que así sea. No es lo que decimos. Nuestra esperanza no está que puede que eso sucederá, sino nuestra esperanza manifiesta el deseo que llegue ya, porque es algo que damos por sentado. Sabemos a ciencia cierta que sucederá, pero la esperanza es que vivamos y que este sea ya, ¿no? En este instante, en este momento, ¿vale? No es algo que anhelamos
tenemos un anhelo porque lo deseamos, porque tenemos cierta inseguridad, no sabemos, pero esperamos. No, es una esperanza que manifiesta certeza. Bueno, seguimos. Moisés interrogaba a Elohim, al Elohim que se manifestó en la zarza ardiente, sobre el nombre con que se debe presentar delante de los hijos de Israel. Y el Elohim le responde que ese nombre es Seré, Ejiej. Las 4 consonantes, siempre hago una breve paréntesis, siempre cuando lo vean por escrito en el Tanaj, siempre es bueno leerlas como Adonai. Esta palabra no tiene una traducción literal, sino que es una palabra que fue diseñada para sustituir lo que expresan las 4 consonantes, ¿vale? Un poquito hemos tratado de presentar que define, es un resumen del ser revelado en el pasado, presente y el futuro, ¿vale? Como no podemos siempre dar esa explicación, es la razón por la cual dentro del judaísmo, todos los hebreos usan la palabra Adonai, a diferencia de Adón, que es Señor, ¿vale? Es una forma enfatizada. Las 4 consonantes, ¿vale? Como hemos dicho, define será, quién fue, quién es, ¿vale? Los 3 verbos, Ijiej, Hayaj, Ve, Jove. Será, quién fue y quién es. Éxodo capítulo 3, verso 14. Aquí está lo que decir a los hijos de Israel. Ejiej, es decir, Seré, me ha enviado a ustedes. Pues bien, Yeshua se aplicó este mismo apelativo. Ahora, el problema es que cuando vamos a leer, es que no tenemos un texto en hebreo para leer el hebreo, sino que lo tenemos que leer desde el griego y eso tiene su forma de traducir. ¿Vale? Pero que por eso les indiqué, es bueno, antes de escuchar esta parte, no solamente ver la parte de introducción, sino tener en cuenta los otros 2 video, audio o los PDF si prefieren por leer Ani Omed, porque se explica mucho mejor el sentido de esas palabras griegas que vamos a leer. Juan capítulo 8, verso 23, es el texto que vamos a usar por comparación con lo que hemos leído antes. Él les decía, vamos a hacer una explicación, no demasiado de todo este capítulo, pero algunos detalles interesantes. Él les decía, ustedes son de abajo y yo de arriba. Ya desde aquí sería suficiente para separar, ¿no? los asuntos, para dejar claro quién con quién está hablando. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Por qué no es de este mundo? Aquí les indico ver por qué la naturaleza de Yeshua, ¿vale? Hay otro audio, también está por escrito, porque él es el Ruach. En su espíritu es Elohim. En su espíritu es el Ruach Hakadosh. Y este Ruach descendió sobre Miriam y se hizo hijo. Se hizo el Redentor y Goel, mi pariente más cercano. Pero al mismo tiempo es Ben Elión, es hijo del Altísimo. Bueno, yo no soy de este mundo. Verso 24, Juan capítulo 8. Ya os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis, yo soy, ¿no? Eimi, como está en el texto hebreo, Ejiej está en el hebreo, moriréis en vuestros pecados. Vale, sabemos que la forma yo soy pues no es de todo correcta, pero es como se conoce. Yo la tengo que leer de esta forma porque es así como todo el mundo en Reina Valera y lee yo soy. Éxodo capítulo 3 también yo soy el que soy. Y a causa de esta mala traducción, tengo que leer también del texto griego tal como sale en español. ¿Vale? En el griego está la palabra eimi, para esta palabra yo soy en español. Ya os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Es un texto bastante profundo. Eimi es un primario personal.
Es una palabra de sentido singular. Es un presente indicativo, forma prolongado de un verbo primario y defectivo. El verbo que también está en griego es yo existo, usando solo cuando es enfático. Prácticamente expresa o de la forma más directa ser. En mí no es de todo correctamente traducir yo soy, sino yo existo, el ser. ¿Vale? Entendamos que el griego usó esta palabra en mí como contraparte de la palabra ejiej. Yo de arriba, ustedes de abajo, usted de este mundo, yo no soy de este mundo, verso 23, verso 24. Si no creéis que ejiej, moriréis en vuestros pecados, que yo soy ejiej, no. Bueno, como vamos a ver, soy quien digo que soy. El verbo griego eimi está en el tiempo presente activo indicativo y no en el pasado aoristo. Como hemos explicado en la presentación Aniomed, estaré con ustedes. Es bueno que lo vean. Ejiej asher ejiej se traduce como dentro del contexto profético y dado el hecho que Elohim estará con el linaje hebreo a lo largo de sus genealogías, generaciones, será quien será necesario ser. Es la forma más correcta de traducir ejiej asher ejiej. Será quien hace falta que sea. Es como él se describió como nombre a través de esta palabra ejiej. Ejiej asher ejiej. Seré quien será, quien hace falta. Seré quien hace falta que sea. Al ser el ser quien se dispuso a ser él, mi Redentor, Él es mi Salvador. Y vimos en el Tanaj, no hay otro fuera de Él es el único Salvador. Siendo mi Salvador, Él errá en los días de los discípulos, Él errá antes de Moisés, Él errá en los días de Moisés estaba también, quien dijo que es, y el que no creyó ni creen, murió y morirá en sus pecados. ¿No? Por eso es muy importante esta cita, Juan 8:24. Ya os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Porque no estamos hablando de sea quien sea. Palabra hebrea goel. Describe toma el sentido del pariente más cercano y la forma de expresar el sentido de la palabra. Y este pariente más cercano era quien tenía el derecho de redimir y quien también tenía que disponerse a ser el redentor. De aquí el segundo ejiej describe como promesa que el Elohim de nuestros padres era quien dijo que será y se hizo el que estaba en los días de los apóstoles. Siendo mi Salvador, Él era en los días de los discípulos, presente. Fui y seré. Quien dijo fui y seré estaba en medio de su pueblo y ellos no lo reconocieron bajo la apariencia del pariente más cercano. Las traducciones de ediciones Paulina como la Nueva Biblia Española han vertido que yo soy el que soy. Estas palabras ejiej, asher, ejiej. Vamos a leer en algunas, 3 ediciones para ver esta cita diferente. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Con razón, otra edición, os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo lo que soy, moriréis en vuestro pecado. Incluso la edición K2 dice, por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no confían que yo soy quien digo que soy, morirán en sus pecados. Un poquito ha cambiado el sentido, pero la afirmación tiene el mismo trasfondo. Si no crees que yo soy quien afirmo, quien pretendo ser, no tenéis vida. Y el código real, leerlo eso también. Por eso
os dije que en vuestro pecado moriréis, porque si no tenéis emunaj, es decir, fe, en lo que les he dicho que soy, en vuestro pecado moriréis. ¿Quién lo dijo que es? Pues le presentó antes. Ellos están de este mundo, él está de arriba. Las traducciones, pues un poco difieren. La mayoría pues traducen que yo soy el que soy. ¿Y quién se supone que dijo Yeshua que es? Él es, que él es. ¿Quién se supone que dijo Yeshua que él es? Veamos otra cita en el Tanaj. Isaías 43, versos 10 y 11, vamos a leer. Ustedes, ¿vale? Hablando del pueblo de Israel, antes vimos, dile a los israelitas, en este caso se dirige a ellos como nación, ustedes son mis testigos, ¿vale? Declara Adonai. Adonai, recordamos, sustituyen las 4 consonantes. Mi siervo que yo escogí. Vale, ustedes se presenta en plural, mi siervo en forma singular, ya que todo el pueblo es un ejad, es una sola carne, un solo ser. Cuando tiene como cabeza el Elohim de Israel, cuando lo sirve, todos están unidos como si fuera una persona. Ustedes son mis testigos, es decir, el pueblo de Israel, todos los hijos de Israel, en el pasado, en este caso, ya lo que nosotros leemos, son mis testigos, y allá nosotros estudiamos sobre estas testificaciones a favor del Elohim viviente para ver cómo es, quién es, cómo actúa, conocerlo, el pasado, el presente, el futuro, ¿no? Mi siervo que yo escogí, ¿vale? Ustedes son mis testigos, y estos testigos fueron escogidos, este pueblo fue escogido por el Elohim de Israel. Un hombre, pues, en un juicio elige sus testigos, no puede traer en un juicio más. Y ahora entendamos por qué es un punto más para entender por qué el concepto cristiano, que son el Israel espiritual, no encaja en el perfil de las escrituras, porque las escrituras son bien claras. Ustedes, hablando del pueblo de Israel, que es un ejad, una unidad, es mi siervo, él es, ni siquiera se puede referir a los testigos de Jehová, como ellos usan mal este concepto, dando que ellos son, porque la cita se limita a dile a los israelitas. Ellos son los testigos, la nación que él ha escogido para que les sirvan como testimonio, como luz para las naciones. Ustedes, para que me conozcan y crean en mí. ¿Vale? Que vimos en Juan, dice, el que no me acepta, no sabe y no cree, morirá en sus pecados. Bueno, Isaías 43, 10, 11. Ustedes son mis testigos, declara Adonai, mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy, es la traducción como sale en los textos españoles. Antes de mí no fue formado ningún él, es decir, Elohim, y después de mí ninguno existirá. Verso 11, ninguno sino yo. Entendamos el concepto, aquí dice antes de mí no fue formado ningún él y después ninguno existirá. Por eso es bueno tener una cita dentro de su contexto. ¿Por qué se refiere o a quién se refiere? ¿Formado con qué fin? Ninguno sino yo, Adonai, ¿vale? Habla de él mismo. Las 4 letras. Fuera de mí, nadie. Cuando hablamos de nadie, ¿cabe la posibilidad de alguno, 2, segundo, tercero? No, nadie puede salvar. Entiendan que yo soy, como sale en el texto griego, español, antes de mí no fue formado ningún Elohim y después de mí ninguno existirá. Siempre cuando estudian el contexto, como hemos presentado en otra ocasión, está puesto por contraste con los demás, el Elohim, ¿vale? Él es la forma abreviada de Elohim, que es una forma plural para describir también a otras deidades que reciben título de Mesías, de Cristos, salvadores del mundo, ¿no? Por eso antes les especifiqué que Yeshua vino a los suyos y ustedes son mis testigos para que me conozcan, crean y entiendan quién soy, mi siervo que yo escogí, para que sean luz para las naciones, ¿no? Entendan un poquito el asunto, porque no podemos usar palabra general, genérica, Cristo, Mashiach, Mesías, porque hay muchos, pero solo hay uno,
que puede salvar. Hay muchos otros formados que existen, Elohim, pero no pueden salvar. Fuera de Yeshua, ninguno ha sido formado, ninguno ha sido creado, ninguno tiene existencia que puede salvar. ¿Vale? Por eso no es sabio hacer uso de la palabra Mesías o Cristo. Mejor expresar Mashiach, porque lo limita al pueblo de Israel y está dentro del contexto de la redención, dando derecho al hebreo y en el pueblo de Israel, en la descendencia de Abraham, todas las naciones pueden estar bendecidas aquí, dentro del linaje de la simiente de Abraham. ¿Vale? No hay fuera. Fuera hay otro Salvador, otro Mesías. Para nosotros tenemos al Mashiach, tenemos a Elohim, y aunque hay muchos, no es el nuestro, es el único quien puede salvar. El texto hebreo, en el texto hebreo tenemos las palabras que se han traducido en español con yo soy. En el texto hebreo está Ani hu panim. Ani hu panim, Ani es yo. Hu es quién. Panim, aun siendo una palabra plural, se usa en forma singular, que significa cara. En otras palabras más sencillas, esto es que yo soy el que reclamo ser. Es decir, esta es mi verdadera cara. ¿Vale? Les voy a leer ahora usando este sentido. Ustedes son mis testigos, declara Adonai, mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que esto es que yo soy el que reclamo ser, que esta es mi verdadera cara. ¿Vale? Para no poner las palabras yo soy. Y entiendan, Ani hu panim. Yo soy quien reclamo ser. Esta es mi verdadera imagen sobre sí mismo. Bueno. La cita semejante está en Éxodo 3:14, como vimos, Deuteronomio 32:39, Isaías 43, verso 10, que hemos leído, y por contraste en Brit Hadashah tienen Juan 4, verso 26, Juan 6, verso 20, Juan 8, verso 58, Juan 9, verso 9, Juan 13, verso 19, Juan 18, verso 5, el 6 y el 9 también. No, son palabras donde se expresa en este sentido. Aunque en general se traduce con yo soy, la forma correcta es esa. Esa es mi verdadera cara, Ani hu panim. ¿Vale? Esta es mi forma. Seré quien seré, como yo hace falta que me manifieste. Y en ese sentido, Salvador para nosotros. Se manifestó como Salvador, de aquí el nombre Yeshua. Se manifestó como el que me provee, de aquí el nombre el Jireh, ¿no? Y así todos los demás nombres que son atributos en sí mismo. Según las investigaciones más recientes, todo parece indicar que la afirmación joánica yo soy, como se tradujo estas palabras de Yeshua, habría que entenderse a partir de las afirmaciones similares, algunas que hemos mencionado en los libros y capítulos que hemos mencionado, indicando todas que indican o son referencia o una descripción sobre Elohim, que será quien fue quien es, Adonai, en el Tanaj. Y muy especialmente desde la famosa revelación del apelativo divino que se le dio a Moisés en verso 16, Éxodo capítulo 3. Ihiech ahayach vejove. Éxodo 3:14, seré el que seré y continuó. Así hablarás a los hijos de Israel. Seré me envía a vosotros. Seré se describió Elohim a Moisés. Moisés dijo al pueblo que el que dijo seré es quien dijo que era en la zarza ardiente. El verbo ejiej incluye la idea de la existencia en sí misma. Por esa razón, personalmente uso la expresión el Elohim viviente, porque la vida está en él mismo. Y precisamente esta vida, o de esta vida están engendrados todos cuantos en Yeshua son nacidos de nuevo. Nosotros no leemos un Brit Hadashah, es decir, un pacto renovado en el hebreo, sino por medio del idioma griego, y con razón es difícil entender lo que Yeshua
dijo y por lo tanto lo que los apóstoles escribieron. Por eso tenemos que hacer un camino de regreso para ubicarnos en la cultura antigua y comparando el Tanaj con el Brit, entender lo que nos llegó por medio de los escritos que hoy tenemos. ¿Qué es lo que se nos quiso transmitir? Tenemos una tarea difícil para restaurar lo que hemos perdido, pero ellos, los judíos que escuchaban a Yeshua, sabían muy bien lo que él quería decir cuando el Mashiach usó las palabras Ejiej. Por eso lo declaró endemoniado, como pueden ver en Juan 8, verso 48. Pero él no quería, diciéndolo claramente, darles a ellos, a los judíos de aquella época, los elementos para una acusación para los cuales estaban vigilando. Ellos esperaban, estaban cazando estas palabras suyas para que lo acusen. Por eso nunca reveló abiertamente delante de los judíos cuál era su verdadera identidad. Resulta particularmente relevante en este sentido citar de la versión Septuaginta, Isaías 43, versos 10 y 11. A fin de que me conozcáis, dice Septuaginta, y creáis en mí y entendéis que yo soy. Y en el griego están las palabras ego y mí. El yo soy el Señor y no hay ningún otro Salvador. La afirmación de Yeshua era impresionante. Si no creían que él era el mismo Adonai, que se apareció a Moisés en la zarza ardiente, anunciándole la liberación, la redención, morirán en sus pecados. No es de extrañar que aquella pretensión dividiera a sus oyentes de manera radical. Muchos judíos creyeron en él, así que nadie puede decir que los judíos lo rechazaron, porque todo el mundo cristiano cita solamente Juan 1, verso 11. Vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Nunca leen el verso 12 y nunca leen esa cita como en estos contextos de Juan capítulo 8, donde vemos que no todos los judíos lo rechazaron. Vamos a leer Juan 8, verso 30. Al hablar así, muchos creyeron en él. Aleluya. En este mismo contexto, cuando reveló su identidad, dijo también sobre quién son sus discípulos. Verso 31-32 dice: decía pues Yeshua a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la famosa cita de donde sale la lema en defensa de la verdad que usamos en todos los PDFs, verso 32, Juan 8, y conoceréis ¿qué? La verdad. ¿Quién es la verdad? Porque la verdad es, si quedan en ustedes mis palabras, si saben que yo voy de arriba, si creen en mí, que yo seré, yo soy el que seré quien seré. Yo soy el único Salvador, no hay otro que nos pueda salvar. Esta es: conoceréis la verdad. Y la verdad, dice, os hará libres. ¿Quién nos encerró? Las dogmas religiosas, las interpretaciones sobre la deidad, sobre quién es Mashiach, quién no es, que puede ser, que no pueda ser el Elohim viviente. No, cuando una persona conoce la verdad, es decir, conoce quién es Yeshua, esta verdad, este conocimiento da libertad. Y la información es poder, da dominio propio. La verdad que los hace libres es saber quién es Mashiach, cuál es su identidad. Por eso esta serie considero yo que es importantísima para escuchar, para compartir, para difundir, para que todos cuantos puedan conocer la verdad y el ruaj de la verdad esté libre. Si llegaste a entender que Yeshua es Adonai, entonces eres libre. No confunda el Elohim de Israel, quien es Yeshua, con el Padre de Yeshua, ¿vale? Ojo, es importantísimo porque alguno puede caer en la trampa del unitarianismo, que es una mala interpretación. Creemos en dos personas, en el Padre y en el Hijo, siempre y cuando hablamos del plan de redención.
Siempre y cuando vamos a hablar sobre la fe hebrea, vamos a hablar sobre una sola persona, quien es Yeshua Adonai, quien será, quien fue, quien es, el que seré, el que dijo seré, el que hace falta que sea para proveer todo lo necesario para mi pueblo. Bueno, Juan capítulo 8, verso 58, vamos acabando. Yeshua les respondió, en verdad os digo, antes de que exista Abraham, o de que Abraham existiera, yo soy, ¿vale? Como se suele traducir. Mientras tanto, otros de los que lo escuchaban decir que él era Seré, Ejiej, Adonai, intentaron matarlo. ¿Vale? Juan 8:59, entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Yeshua se ocultó y salió del templo. Si aquellos Yehudim hubieran entendido que Yeshua solo dijo un yo soy, según el entendimiento seco del idioma español, es decir, yo mismo, yo soy Daniel, ¿vale? No significa que digo Ejiej, Asher, Ejiej. Yo soy Daniel, ¿no? Yo soy Daniel Udraica. Si aquellos Yehudim entendían que Yeshua hubiese dicho sobre él mismo un solo yo soy, según el entendimiento de la razón español, y que no expresó una referencia directa al texto de Éxodo 3:14, donde está Ejiej, Asher, Ejiej. ¿Por qué razón? Repito, si los judíos de aquella época no entendieron que Yeshua no quiere decir un seco yo soy, sino que él dijo Ejiej, Asher, Ejiej, identificándose como seré, el que dijo sobre sí mismo, seré quien seré. ¿Por qué razón en aquel mismo instante, cuando Yeshua dijo, no yo soy, sino seré quien seré, tomaron piedras para matarlo? ¿Acaso no es semejante lo que ocurre hoy cuando afirmas que el Mashiach, el Redentor, es Yeshua HaElohim, lo que está el abreviado Yod-He Vav-Hei, acróstico, no abreviado el acróstico Yod-He Vav-Hei, quién será, quién fue, quién es, Yehaya Vejové. ¿No sucede lo mismo hoy con aquellos que niegan la identidad del Mashiach? El tiempo no ha cambiado, el tiempo ha cambiado, pero la actitud es la misma. Naturalmente, los pasajes mantienen entre sí una relación tan evidente que solo el que quiere negar lo que es más evidente seguirá negando la verdad. De hecho, dijo Pablo, que el que no ama la verdad recibirá un ruaj, es decir, un espíritu de engaño para creer que una mentira. Puedan leer 2 Tesalonicenses capítulo 2. Así el Ejiej seré de Éxodo 3:14 es vertido seré o resultaré ser. De la misma manera en Juan 8:24 es vertido como yo soy. El griego dice ego eimi. La expresión griega implica existencia continua en el tiempo, sea pasado, presente o futuro. Cosa que en el español, al traducir por yo soy, se carece de este contenido, ¿no? El hebreo tiene su trasfondo, contenido, importancia de las palabras. El griego, bueno, reprodució algo. El español, mucho menos. Por eso hacemos camino al revés para recuperar la importancia del mensaje. ¿Puede alguien dudar de que no nos encontramos ante la casualidad, sino ante una política seguida metódicamente por los hijos sembrados por el enemigo? Vean la parábola de la cizaña. Ese es el propósito de extirpar el conocimiento hebreo sobre las señales de que Yeshua es Elohim. ¿Vale? Por eso este cambio de idiomas, y Elohim permitió eso porque la maldición, Deuteronomio 28, los explicó bastante claro, lo dejó así. Vamos a andar de día como un ciego, palpando, buscando en la oscuridad y castigados con locura. Tenemos que hacer el camino de regreso para reconciliarnos con Elohim y recuperar lo que hemos perdido. Solo podemos dar la gracia al gran Ejiej, no al gran yo soy, sino al gran Ejiej, quien es Yeshua, porque estamos delante de un libro abierto hoy día. Y hoy podemos disfrutar de las bendiciones de los que brillan como las estrellas en el firmamento del cielo, como dice en Daniel capítulo 12, verso 3. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud,
No, me encanta esta cita porque todo el mundo quiere el amor y a mí me encanta porque las escrituras declaran los que enseñan justicia, no el amor, como las estrellas por toda la eternidad. ¿Vale? Verso 58, Juan capítulo 8, Yeshua les respondió, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo existo, ego eimi. Tengan en cuenta que esas palabras, ego eimi, es la forma como el texto griego vertió las palabras hebreas hieg de Éxodo 3:14, porque no es de todo bien expresado. Vean, una vez más, les repito, el audio Aniomed. Yeshua dijo que Abraham vio su día y se regocijó. ¿Cómo pudo Abraham ver el día del Redentor? Por fe. Eso se expresa en Hebreos capítulo 11, verso 8 a 16. Abraham vio un destello de su obra redentora del Goel cuando ofreció a Isaac sobre el altar. Pueden leer la lectura, hacer memoria en Génesis capítulo 22, de verso 1 a 24. Así siendo Elohim en su naturaleza y sin ser limitado al tiempo, era antes de que exista Abraham, aunque como se hizo el Goel, era limitado a su cuerpo. Las palabras de Yeshua ponen en contraste al hombre creado, es decir, a Abraham, con el ser que es el creador, quien tiene existencia antes de sus criaturas. Como ante aquellos judíos solo se presentaba el hijo de Miriam, y al no ver en el Ben Elión, no ver en el hijo de Miriam al Ben Elión, es decir, al hijo del Altísimo, no pudieron entender cómo era Yeshua antes de Abraham, cuando ellos veían que el que afirmaba ser el Mashiach era ante sus propios ojos presente, ¿no? ¿Cómo va a ser este? ¿Cómo estarás tú? Dijo en otra ocasión, ¿cómo dirás vas a construir el templo en 3 días cuando duró 46 años en edificarlo, cuando tú no tienes ni siquiera 50 años? ¿No? Eso es cuando tú le estás hablando algo y ellos entienden lo que él quiere. Por eso tenemos que entender lo que Yeshua quiso decir, no lo que los demás interpretan o lo que otros creen que nos interpretan sobre ellos, ¿vale? Más vale que aprendamos a leer las escrituras y entender lo que ellas nos transmiten. Pensando con este pensamiento que el Mashiach era solo un mero hombre, no entendieron cómo era posible que Yeshua pretenda tener existencia antes de Abraham, pero entendieron bien cuando él se identificó ser el que dijo seré el que seré. Aquí el fanatismo, motivado por falta de discernimiento y los prejuicios religiosos, doctrinales, cegó la razón y tomaron piedras para matarlo porque pensaba que un mero hombre se hacía una con Elohim. Yeshua no se hacía Elohim, él era Elohim. Y él les decía la verdad, esa misma verdad, en lugar de librarlos, los condenará. Juan 8:54, verso 56. Yeshua respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi honra no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Elohim, y sin embargo no le conocéis. Yo sí que lo conozco. Y si dijera que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros, pero yo le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Ojo con esta cita, hago una paréntesis de un segundo. De quien vosotros decís es el nuestro Elohim. Esa es aquí la razón de la confusión. Viene un servidor, les presenta que Yeshua es el Elohim del Tanaj, y la mayoría pues descarta a este servidor porque dice, ¿cómo puedes decir que Yeshua es el Elohim del Tanaj? Porque en el Tanaj está el padre de Yeshua. Pues de la misma forma, la generación de los días de Yeshua pensaba que en el Tanaj está el padre de Yeshua. Y Yeshua decía, yo soy el que seré y vosotros pensáis, no, el de quien vosotros, cuando os referís al Elohim del Tanaj, pensáis que el Elohim del Tanaj es vuestro padre, pero en realidad él es mi padre. Vosotros no conocéis a mi padre y no sabéis quién es el Elohim del Tanaj. Yo obviamente conozco a mi padre y guardo su palabra. Y por eso vino a darnos a conocer, ¿vale? ¿Quién es, cómo se describe a través de cómo él se manifestó? Podemos entender cómo es el padre de Yeshua. Llegará el día cuando
esta obra de redención será completamente restaurada y vamos a poder conocer no solamente a Yeshua, nuestro Padre, sino al Padre de nuestro Padre. El nombre divino, Seré, o Él es, expresa la fidelidad de Elohim, que a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y del castigo que merece, mantiene su amor por 1000 generaciones. Éxodo 34, verso 7 es donde se expresa su amor inagotable. Adonai revela que es rico en misericordia. Está escrito en Efesios capítulo 2, verso 4, y hasta dando su vida para librarnos del pecado. Revela que él mismo lleva el nombre divino. Juan 8:28 dice, cuando hayáis levantado al hijo de Adán, entonces sabréis que yo soy. O decir que yo seré. Y significa que Adonai, el Elohim de Israel, es el único Elohim verdadero. Deuteronomio 32, verso 19, Isaías 43, verso 10, 46, verso 4 también. Es donde se explica bastante claro que el Elohim de Israel es el único Elohim verdadero. Pero eso, cuando hayas levantado al hijo de Aben-Adán, aquí está la mente que pueda tener entendimiento para saber quién es el Redentor. Quien dijo, sabréis que yo soy. Quien el Taná dijo, no hay otro Salvador fuera de mí, yo soy tu único Salvador. Y dejó profecías, preparen un camino. Adonai irá andando por él. Él purificará a los hijos de Levi. Él restaurará. Con esta forma tan técnica, que sale 4 veces en el cuarto evangelio, es decir, en Juan, en el capítulo 8, verso 24, también sale en Crónicas 29, 58 y también en verso 13, verso 29. Yeshua, al revocarla sobre sí, se identificó y caracterizó con ella. Es pues el único Salvador, el Elohim y único Padre de Israel. Porque Israel no tiene dos padres. El Padre de Israel, quien es Yeshua, tiene a su Padre, ¿vale? Diciendo Yeshua, seré, implica la existencia, define su propia identidad y muestra el reclamo por una visión más amplia sobre su persona. Y llega a ser aún más claro en el verso 58 de Juan capítulo 8. No sorprende que el dicho de seré estuviera más allá de la comprensión de sus oyentes. Como se ve en la pregunta siguiente, ¿quién eres? La respuesta de Yeshua a esta pregunta es enigmática en el verso 25. O sea, la pregunta, la traducción Reina Valera traduce lo mismo que os vengo diciendo desde el principio. Desde el principio, por eso tuvimos nosotros dos partes anteriores, observamos que Él es el que es y es el Et, es decir, el Aleph y la Tav. Bendito sea su nombre, nombre sobre todo nombre, el nombre del Redentor de Israel, Yeshua, Hu Ha Elohim Ben Elión. Él es Elohim e Hijo del Altísimo. A Él sea la gloria, toda la honra, toda la kavod y a su Padre para siempre. Un abrazo a todos los que escucharon y el Ruach del Elohim de Israel esté con cada uno de ustedes. Esperamos que nos acompañe también a medida que vamos a compartir las demás partes. Estamos en la parte 3 de 12. Shalom.